Benji Espinosa, abogado del presidente Pedro Castillo y de la primera dama Lilia Paredes, está con nosotros en la línea. Gracias por atendernos y bienvenido a Canal N. Buenas tardes. Señor Espinosa, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está? ¿Cómo ha tomado la decisión del Poder Judicial de revocar la orden de prisión preventiva e imponer comparecencia con restricciones contra Jennifer Paredes? Es una decisión jurídicamente correcta, aunque puede ser impopular para algunos. Me parece que es importante que los jueces establezcan y subrayen la excepcionalidad de la prisión preventiva. La prisión preventiva no es una pena anticipada, no es el primer recurso, es el último, y cuando los jueces en mayoría, los doctores Quispe Auca y Medina Salas, que han establecido que la prisión de Jennifer Paredes es insostenible e injustificada, establecen que no existe el estándar elevado de peligro procesal de fuga ni de obstaculización, y que la medida bajo ese contexto resulta siendo desproporcionada, que si es que existiera algún riesgo procesal, este se puede evitar o conjurar con una comparecencia con restricciones. De acuerdo. ¿El Ministerio Público podría volver a solicitar la prisión preventiva para Jennifer Paredes? No, porque ya hay una decisión de la Sala que ha establecido que ese pedido del Ministerio Público no cumple con los requisitos de la ley, no cumple con los requisitos de la Constitución y mucho menos de los tratados de derechos humanos. Yo creo que esa decisión de los jueces es una lección. Es una lección, primero, de independencia judicial, y segundo, en el que los jueces, como bien lo han dicho en su texto en la resolución, hacen prevalecer la libertad por sobre la persecución penal. Es decir, tienen como centro al ser humano por encima del Estado, que es además el fin que la Constitución precona en el artículo 1, cuando dice que la defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad del Estado. Dado que es una gran investigación fiscal que tiene varias ramas, ¿esta decisión podría tener algún tipo de efecto en las medidas que toma o que solicita el Ministerio Público en otros investigados? Me parece que sí, podría ser una llamada de atención de que no puede utilizarse la prisión, repito, como una medida cotidiana, como una medida que se tiene que normalizar. Creo que en los casos mediáticos como este, que el Poder Judicial haga prevalecer la Constitución, los tratados de derechos humanos y la jurisprudencia de la propia Corte Suprema, que en el Acuerdo Plenario 1/2019 ya había remarcado con mucha claridad la excepcionalidad de la prisión preventiva, creo que le hace bien al sistema de justicia para poder entender que las prisiones preventivas no son penas y las comparecencias no son absoluciones. Pero del otro lado, el Poder Judicial ratifica la medida gravosa de prisión preventiva contra el señor Nenil Medina. Sí, porque esto describe que el Poder Judicial ha hecho un análisis caso por caso, circunstancia por circunstancia. En el caso de Jennifer Paredes, por ejemplo, lo que se ha dicho es que si bien tardó en ponerse a derecho, finalmente se entregó, con lo que eso significa. Es decir, una persona que sabe que al entregarse va a ir a la cárcel, va a ver mermada su libertad, y Jennifer así lo ha padecido, ¿no es cierto?, que se entregue, es una muestra de buena conducta procesal, no es una muestra de peligro, obstaculización o de fuga. Al contrario, y lo ha analizado bien, por eso la sala. ¿En cuánto tiempo saldrá Jennifer Paredes del penal? El trámite es el siguiente, se remite al INPE, el INPE tiene la obligación de controlar si es que Jennifer Paredes no tiene una condena en contra u otra prisión preventiva por otro caso, como no lo tiene. Luego de hacer esa verificación, que podría tardar hasta mañana, va a disponer que pueda salir en libertad. Muy bien, ¿y cómo ha tomado la decisión el presidente, la primera dama? Con bastante satisfacción, me he comunicado con ambos, me muestran la satisfacción de que en el Perú, y yo lo he dicho muchas veces, si el juez no resuelve conforme a derecho, nadie puede dormir tranquilo. Pero cuando el juez al resolver abraza una motivación jurídica, legal, constitucional y convencional, nos da tranquilidad a todos, entre ellos a mis clientes. ¿Le están preparando una bienvenida en Palacio?
No he conversado en particular sobre eso, Ajá. pero la resolución desarrolla un criterio que es sumamente interesante respecto a la posibilidad de que Jennifer podría también estar en Palacio, dado que su entorno familiar está ahí. Señala que hay una pluralidad de domicilios. Ujú. No es que Jennifer no tenga domicilios, tiene varios. Y eso está reconocido en el ordenamiento jurídico civil, el derecho a la pluralidad de domicilios. Tengo varios y por tanto tengo más arraigo. Ahora, lo que tiene justamente que dictaminar Jennifer Paredes es cuál es su domicilio, ¿no? Eso tiene que, entiendo, notificarlo en las 72 próximas horas. para avisarlo. Y esto fue también parte del debate, porque cuando ella se la va a buscar a Palacio de Gobierno, acredita que también visitaba el domicilio de familiares en Chorrillos, vivía también en Cajamarca. Entonces, ¿cuál va a ser su domicilio? Sí, uno, no significa que Jennifer deje de tener una pluralidad de domicilios. Dos, lo que sí le ha pedido el sistema de justicia es que fije uno en el que se va a hacer el control de su ubicación física, que está prohibida de poder ausentarse del lugar de su residencia, el que fije en 72 horas, sin permiso del juzgado, y que cada fin de mes o cada 30 días tiene que ir a firmar, a informar de sus actividades. Todo lo cual significa que el Estado, el sistema de justicia, tiene que tener control sobre su paradero y su ubicación. Ahora, ustedes como defensa están tranquilos, están satisfechos, lo ven como un triunfo, esta medida que toma el Poder Judicial, considerando también que a la primera dama no se le dictó impedimento de salida del país que pedía el Ministerio Público. Me parece que son decisiones jurídicamente correctas. Primero, la del rechazo del impedimento de salida, y segundo, la revocación de la prisión preventiva, porque van en línea de un derecho procesal penal humano, garantista y racional, no solo para Jennifer Paredes o Lidia Paredes, sino para cualquier persona en el Perú. Que las personas sientan y sepan que en el Perú hay una democracia penal y no hay autoritarismos, y que la violencia del Estado debe ser siempre el último recurso y debe cumplir con los límites de la ley. Cuando no los cumple, entonces el juez tiene que corregir los desafueros que pueden incurrir el Ministerio Público o algunos otros agentes del sistema penal. Sin embargo, el presidente Castillo ha sido muy crítico con las acciones del Ministerio Público, del Poder Judicial, señala que están coludidos, que todo es parte de una persecución política de la que él es víctima, pero hoy es ese Poder Judicial que revoca una medida tan gravosa como la prisión preventiva. Básicamente las declaraciones del presidente han sido un conjunto de críticas hacia el Ministerio Público, básicamente al Ministerio Público, que además son críticas amparadas en el marco constitucional. Recordemos que nuestra ley fundamental reconoce el derecho a la crítica de la resolución judicial, que engloba también el derecho a la crítica de las actuaciones fiscales. Todos aquellos actores dentro del sistema penal, los que conforman la agencia penal, no son inmunes a las críticas, en la medida en que las críticas sean hacia su función y no sean personales, no trasciendan la esfera personal. Bien, porque ahora también, bueno, el presidente también ha sido muy crítico con, por ejemplo, los medios de comunicación, y ayer ha recogido la información de un medio de comunicación en contra del ministro de Salud, Jorge López, y automáticamente tomando esa información lo ha retirado del cargo. Bueno, y en todo caso es una medida que tiene que responder el presidente desde el punto de vista político, presidente del Consejo de Ministros. En todo caso, si se le pedía al presidente actuar con rapidez, ¿no es cierto?, frente a algunos actos que se presenten, creo que lo está haciendo en este caso. Pero creo que mayores detalles pueden dar los agentes políticos, Claro. asunto que no me incumbe concretamente. De acuerdo, son hechos de corrupción que no vinculan en este caso específico al presidente, pero que podrían allanar un poco la situación para lo que se viene, para la comisión de OEA, por ejemplo, que va a visitar el país. Lo que ocurre es que con la OEA es un aspecto muy interesante, porque la OEA concretamente va a enviar a una misión para que acompañe este procedimiento que se ha generado a propósito de la denuncia constitucional. La OEA constatará, leyendo la Constitución peruana, el artículo 117, si es que esa denuncia constitucional está dentro de los márgenes de las 4 causales establecidas en el 117, o ha habido algún exceso, o se pretende alguna violación al procedimiento preestablecido,
o si afecta la legalidad constitucional. Todo eso lo va a analizar la OEA tiempo después de haber cruzado información con todos los actores, tanto gubernamentales, fiscales, como de la propia sociedad civil, y emitirá un informe. Y ese informe se remite al Consejo Permanente para que pueda emitir algún tipo de medida. Muy bien, señor Espinosa. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Tatiana, muy buenas tardes. Permiso.